buenas a todos, grumetes. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar vamos a sumergirnos una vez más en el universo del séptimo arte, del celuloide. En esta ocasión, no obstante, no abordaremos la parte de la interpretación ni de la producción, sino del decorado, del atrecho, de los elementos y objetos que dan forma, contexto y vida a las películas y a las series. Y nuestra invitada no podía ser más de lujo. Tenemos con nosotros a la pintora de props, que ahora nos explicará, que lo hablamos hace tiempo, pero vamos a recordar lo que son los props. A la pintora de props, marionetas y criaturas, Ruth Villamagna, que ha trabajado en películas como Star Wars, Gladiator, Animales Fantásticos, Frankenweenie, The Flash o en la exhibición mundial de Harry Potter. La verdad, ahora aquí, ya que estamos Ruth y yo viéndonos la cara, nos ha costado mucho tiempo cerrar la entrevista, así que estoy súper contenta de que hayamos podido conseguirlo y podáis vosotros, grumetes, conocer a Ruth y el trabajo que hace, que es increíble. Así que muchísimas gracias, Ruth, y bienvenida a la que marca el lugar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pilar, por invitarme a tu podcast, a tu espacio y encantada. En efecto, nos ha costado mucho cuadrar agendas porque las dos estamos muy liadas, pero mira, al final aquí estoy. Qué guay, qué ilu. Pues, Ruth, si te parece bien, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? Vamos a aclarar otra vez, lo hablamos hace ya varias entrevistas de cine, en qué consiste tu trabajo y sobre todo qué es un prop. Porque, bueno, las puppets son las marionetas y las criaturas no los podemos imaginar, ¿no? Lo que son más los muñecos, pero ¿qué es un prop? ¿Son los objetos que aparecen en las películas o también son más cosas? Son sobre todo los objetos que aparecen en las películas, en España lo llamamos atrezo, pero dentro de lo que son los objetos también pueden ser cosas más grandes, como por ejemplo todo el mobiliario que viste un set o incluso una nave espacial que está dentro de un set, dentro del plató, y luego cosas más pequeñas como pues cualquier elemento que llevan los actores, que se llaman los hero props, porque son como los props de mano, hand props, y son los que van a tener como más protagonismo porque van a tener primeros planos o porque incluso ayudan al actor a contar la historia que quiere contar o a interpretar el personaje que quiere que quiere interpretar, por ejemplo, pues un sable láser o un blaster en las películas de Star Wars o una varita mágica en la saga de Harry Potter. Mi trabajo consiste sobre todo de hecho, yo trabajo en los departamentos de props, que están llenos de gente que fabrica estos props. ¿Por qué se fabrican? Pues pueden ser por varias razones. Por ejemplo, la primera porque no existen en la realidad, no es algo que puedas comprar ni alquilar en una casa Claro. de atrezo. La segunda porque tienen unos elementos particulares, como por ejemplo que se tengan que romper. Entonces hay que hacer varias copias para hacer todas las tomas que sean necesarias, o porque tienen que ser blanditos, porque se van a tirar, por ejemplo, una piedra en una lucha entre dos personas, si una persona tira una piedra a otra, pues esa piedra tiene que ser blandita. Si, por ejemplo, hay una lucha de dos personas y tienen bastones o espadas, pues esto también tiene que estar hecho de un material un poco más amable para que no haga daño, Claro. para que no pese a la hora también de trabajar con él en escenas de acción, para que no pese y se pueda mover el actor más fácil. Entonces, todos esos elementos hacen que se tenga que fabricar. Y cuando se fabrica se hace de múltiples materiales. Entonces, mi trabajo consiste en que tal y a mí me llega con los materiales que sea que se han elegido hacer, fabricar, yo lo tengo que pintar para que parezca de verdad. En el caso de una piedra, pues que parezca una piedra. En el caso de un sable láser, pues que parezca el metal o el cobre o el oro o lo que sea que tenga el diseño. Y así absolutamente en todas las opciones. Entonces mi trabajo es engañar al ojo para que lo que tú crees que es de verdad, en realidad no lo es, pero que lo parezca, ¿no? Y que aguante un primer plano. Y eso es lo que yo hago. Yo soy pintora de props, como tú bien decías también, de marionetas en películas de stop motion, que ya has tenido por aquí gente que trabaja en eso, y también en criaturas que, bueno, pues son criaturas monstruos aliens que salen en películas pues como Star Wars o Animales Fantásticos, etcétera, etcétera. Qué guay. ¿Y cuál es un poco el proceso que se sigue? Bueno, ya nos has dicho que tú no lo fabricas, pero por ejemplo, cuando alguien te contrata para una película, ¿te dicen qué props quieres que hagas exactamente? O a veces también te dejan ahí un poco de margen para la creatividad, rollo, mira, Ruth, necesitamos
yo qué sé, una espada. Hazla tú como quieras, o bueno, píntala como quieras, o ya viene todo súper preciso. Mira, esta es una pregunta muy interesante que me hacen mucho porque yo lo doy todo por hecho, pero obviamente se desconoce. Yo soy freelance, yo soy autónoma, pero a mí me llama el jefe del departamento para el que luego yo voy a pintar. Entonces, este jefe de departamento, en este caso de props, hablaríamos de un jefe de prop making, del que hace los props, me llama y me dice, mira, Ruth, tengo esta película, quiero que pintes tú los props, es en tal estudio, los estudios de cine que están a los alrededores de Londres. Y llegamos a un acuerdo, entonces yo me voy para allí a pintar, me llevo mis herramientas y me quedo allí unos meses. Ellos allí montan una especie de taller, pues con todas las cosas más, la maquinaria más importante y en el caso de pintura, por ejemplo, pues te dan una cabina de pintura por si tienes que trabajar con pinturas un poco más pues venenosas o no muy, muy buenas o no muy buenas para no trabajar con extracción y yo me voy allí a trabajar. Y allí ya pues te cuentan un poco el estilo que va a tener esta película o esta serie o lo que sea que vas a hacer, ¿no? Te enseñan cosas, te dan referencias de imágenes, te enseñan todos los mood boards que tiene el departamento de arte. Los mood boards son pues eso, referencias de imágenes para que te hagas una idea un poco de la estética y de los colores que va a tener la película. Y luego ya pues vas a la concreto. Pues mira, vamos a tener que hacer esto, esto y esto. Pero nunca, cuando yo empiezo a trabajar en una película, nunca me dicen, tienes que hacer estas cosas y ya está. Normalmente te dicen qué es lo que va a ser más importante para que tú ya tengas una idea de en lo que tienes que empezar a trabajar, sobre todo en la parte de investigar acabados, ver cómo puedes hacer esto o lo otro, incluso para empezar a hacer muestras de pintura, pero luego también surgen muchas cosas, ¿no? Pues mira, para este decorado tenemos que hacer esto, esto y esto. Y para el siguiente, pues mira, te dije que teníamos que hacer esto, pero ahora también tenemos que hacer esto, esto y esto. Entonces no está nada cerrado. Y a la hora de enfrentarme a un trabajo, cuando yo ya estoy en el taller que me han preparado, en mi mesa que me han preparado para mí y vienen y me traen un prop en concreto, depende de lo importante que sea el prop, normalmente viene con un diseño Claro. conceptual de los diseñadores conceptuales, con unos acabados ya muy preparados, porque hay programas ya de ordenador que te hacen unos acabados increíbles y porque esta gente también es muy top. Y entonces te traen pues un acabado muy bonito con unas texturas increíbles y con más o menos con las texturas que va a tener ese prop. Pues, por ejemplo, si es una varita mágica, pues que sepas que el mango tiene que ser de un mármol travertino, de no sé qué tonos y tal, y entonces tú ahí te pones a trabajar. A veces, cuando el prop no es súper importante, cuando va a estar en el background, en el fondo, o cuando no está muy definido cómo va a ser, porque no lo tiene muy claro el diseñador, pues entonces ahí ya entra mis skills de decir, venga, pues yo creo que esto le quedaría bien un efecto madera envejecida o un efecto óxido corroído con un poquito de sal en los extremos y entonces yo voy probando cosas y te van aprobando o no. Que por ejemplo eso es lo que hice en el emblema de Batman, de la de Robert Pattinson, que es un emblema que lleva aquí en el pecho y que luego lo usa para cortar Mm. una cuerda en la película. Bueno, pues ese emblema más o menos tenían una idea de qué es lo que querían, pero no lo tenían, iba a ser negro, obviamente, pero no lo tenían claro, no lo tenían claro al 100%. Entonces ahí yo sí que trabajé mucho con mi jefe. Él me iba diciendo, pues tira por aquí, esto me gusta, esto creo que tiene que ser de otra manera, y ahí sí que sacamos algo en base a un arte conceptual muy, muy rudimentario que no tenía mucho detalle y que nosotros diseñamos, digamos, la pintura en la realidad. Entonces depende mucho, pero en todos los proyectos de los que me he enfrentado tengo capacidad de crear bastante y de aportar bastante mi granito de arena, que es muy guay también, claro. Claro, ya no solo hacer lo que te dicen, no, sino poder tú crear. Porque claro, yo estaba, ahora conforme te estaba escuchando, estaba pensando, claro, cuando se escribe, bueno, cuando se idea una película, ¿no? Primero se escribe, bueno, hay una idea o se escribe el guión, ¿no? Y claro, ya cuando se va a materializar esa idea,
Entiendo que ahí está todo el departamento de arte conformado por muchos otros departamentos dentro, pero claro, en el tema del decorado, entiendo entonces que hay un diseñador, ¿no? Que es el que diseña en base a esa idea, pero claro, al mismo tiempo también estará hablando con los guionistas para que tenga la estética, como tú has dicho, en plan, tenemos estos mood boards, este es un poco el rollo que hay, o es más espacial o más gótico, lo que sea. Pero claro, hay toda una cadena ahí para llegar hasta ese objeto, porque claro, habrá objetos que el guionista, yo que sé, cuando tú has escrito la historia has dicho, vale, pues es un despacho y quiero, yo que sé, que haya una bola del mundo y haya libros, pero claro, habrá otros objetos que a lo mejor él en su cabeza se ha imaginado o realmente no, pero claro, luego hay que llenar todo eso, ese vacío que es lo que hacéis vosotros, ¿no? Exacto, por ejemplo, hay muchas escenas en las que salen libros en las estanterías. Bueno, pues Mm, muchas veces los libros se alquilan porque suelen ser libros viejos o con claro. particularidades, pero hay otras veces que pesan tanto los libros viejos que lo que hacemos es hacer libros de mentira. Pues igual son coberturas de plástico por encima con un vinilo y luego yo los envejezco o a veces les doy unas aguadas de pintura para que parezcan más realistas y esto al final llena estanterías y estanterías y estanterías de pintura, digo, de libros. O por ejemplo, me acuerdo que en la peli de Flash, el Batman de Michael Keaton, hay una escena en la que le da un botón y la pared de libros pues se abre y sale su especie de vestuario secreto de todos los trajes de Batman que él tenía, ¿no? Bueno, pues esa pared, efectos especiales, la crea y hace que se mueva, que se abra cuando le das al botón, pero tiene un límite de peso. Entonces tú ahí no puedes poner unos libros de media tonelada o de Claro. 100 kilos, me da igual. Entonces ahí es donde entra también esa parte de props que hacemos nosotros y que yo lo que hago es dar el toque final para que parezca más realista y que tú como espectador no seas capaz de ver dónde está el truco, así a priori. Pero sí, tienes razón porque el mundo del cine está muy jerarquizado y la parte del diseño, pues como tú dices, está el diseñador, el production designer, que es el que tiene varios diseñadores, cada diseñador, directores de arte se llaman, cada director de arte normalmente tiene un set o varios sets y entonces pues van trabajando con sus equipos además. Y los de props, nosotros lo que hacemos es vestir todos esos sets. Claro. Y dentro de nuestro trabajo está trabajar para el Prop Master, que es el que se encarga de gestionar todos los props, todo el atrezo, y para la set deck, la decoradora, que suele ser una mujer, y que es la que decide un poco todo lo que quiere que el Prop Master consiga para ofrecérselo al diseñador y decirle, pues mira, he pensado que aquí estaría muy bien, como tú decías antes, poner una bola del mundo con este estilo y le enseñas referencias y tal. Y cuando no lo encuentran en la vida real, entonces nos llaman a nosotros y nos dicen, mira, como nos tienen ahí en el taller in situ, pues te dicen, mira, pues me gustaría que hicierais esto con esta referencia y este mapa y así y así. Y es otra manera de trabajar. También existe la posibilidad de que en lugar de tener un equipo de props que te hace los props, sea un equipo de props más pequeñito y las cosas más grandes las mandas a hacer a empresas externas. Mm. Empresas externas en las que yo he trabajado. Al principio, cuando empecé a trabajar en Londres, que es donde vivo y trabajo, pues yo trabajaba en empresas que hacían props para películas o para series o a veces para otras cosas. Y así es también como empecé en España, para empresas que hacían props o hacían decorados o hacían etcétera, etcétera, para películas o para anuncios o para lo que fuera. Entonces son como dos variantes diferentes. Pero yo ahora, desde hace ya varios años, ya trabajo directamente en la producción. El jefe de props es el que me llama, o el jefe de marionetas, o el jefe de criaturas es el que me llama y me dice, mira, Ruth, tenemos este proyecto, ¿te interesa? Sí, ¿no? Empezamos tal fecha. Y claro, también eso implica tiempos más largos, porque si tú trabajas en una empresa, seguramente tengas un trabajo a tiempo completo. Entonces estás allí haciendo millones de cosas. Cuando estás trabajando para una película, sabes que van a ser X meses. Yo las películas para las que trabajo normalmente son de bastante alto presupuesto. Claro. Entonces, pues trabajo entre 3, 4, 5, 6, 8 meses al año. Entonces, claro, es mucho tiempo, pero es un tiempo enfocado en un solo proyecto. Claro, porque
bueno, en una película, en una serie, nos vemos muchísimas escenas y claro, tú has dicho que normalmente entiendo cuando hablamos de sets, para que la gente a lo mejor lo entienda mejor, sería, por ejemplo, yo que sé, en una película Star Wars, un set sería, por ejemplo, una nave, otro set sería otra nave, o no. O sea, cada set sería Sí, como un espacio. sí, sí, podría ser así. Por ejemplo, en Star Wars, en el episodio 7 se hizo un decorado en un plató que era una nave, pero era el interior de la nave, del halcón milenario. Y luego esa nave se hizo por fuera en otro decorado, en otro set, en otro espacio. Bueno, pues porque es una manera más práctica de construirlo, porque hacerlo de la otra manera es mucho más complicado. Pero sí, normalmente es así. Pues por ejemplo, en Animales Fantásticos, pues también un set, un decorado puede ser el despacho de Dumbledore o la classroom, me sale en El inglés. aula. El aula, el aula de Dumbledore, donde él enseña sus cosas, o pues las calles, por ejemplo, donde están las tiendas de los magos o por donde ellos pasean, porque esto también es otra cosa que hay que añadir, ¿no? Que aparte de haber sets decorados de interior, también hay decorados de exterior. Claro. Y los decorados de exterior también hay que vestirlos con un montón de props, que un prop puede ser una farola o un prop puede ser pues todo lo que hay dentro de un escaparate, por ejemplo. Mm. Entonces, claro, tú cuando te contratan para una película, normalmente estarías en un set o estás en varios. Quiero decir, tienes que hacer el escaparate, o no, tienes que hacer el escaparate, tienes que hacer el aula, tienes que hacer el despacho, ¿no? O sea, vas por todas partes, ¿no? Por todas partes, sí, sí. Nosotros trabajamos en absolutamente todas partes, porque todos los sets hay que vestirlos. Entonces, Claro. no tienes, o sea, tiene sentido tener un equipo de props, de gente que hace los props, de prop making, para toda la película. Entonces, cada director de arte, que ellos sí que se dedican más en exclusiva a ciertos decorados, son los que hacen las listas y dicen, a ver, aquí voy a necesitar todo esto. Y entonces la set decorator llama a mi jefe y le dice, Menganito, necesitamos esto para este set que se va a rodar tal fecha, este tal fecha. Entonces tú tienes un listado de cosas en función de las fechas de rodaje. Y obviamente las fechas de rodaje van en orden, pues primero se empieza en este set, luego en este, luego en este. Alguna vez se vuelve a otro decorado, cuando digo set me refiero a decorados, pero lo más increíble de mi trabajo, yo creo que es la cantidad de gente que hay detrás de cada detalle. Porque tú, cuando ves una película, no te imaginas que ese actor está paseando por una calle. Lo primero que no te imaginas es que esa calle no es verdad, que se ha construido de cero. Y lo segundo es que pasa por delante de un escaparate que la cámara apenas se detiene y que todo lo de dentro pues por razones de que no existiera o en la realidad, ¿no? Que no se pudiera alquilar, se ha construido. Hay gente detrás que ha estado, pues carpinteros, escultores, pintores como yo, cerrajeros, gente de moldes, que ha estado trabajando haciendo todo esto. Y es increíble la cantidad de personas que somos trabajando en las películas. Solamente en el departamento de props podemos ser alrededor de 100, 150 personas. Guau, es que claro, es lo que tú dices, para construir todas las cosas que sea en una película, Sí, eso sí, tiene su mucho trabajo. sí. Y es lo que tú dices que, bueno, no sé si hoy día ha cambiado un poco la apreciación que se tiene, pero claro, al final la gente cuando en una peli parece que solo te quedas con el actor, ¿no? Pero claro, el actor lo puede hacer genial, pero a lo mejor ese actor en una sala vacía sin todo lo que hay detrás, pues no sería la misma historia, obviamente. Claro, de hecho, hoy día con lo digital, pues fíjate, ha cambiado también mucho la historia porque hay muchas veces que tienen que interactuar con una pantalla verde. Ya, eso es, eso es una locura. Sí, pero bueno, nuestro trabajo también consiste en hacer lo que sea que nos piden lo mejor posible, aunque luego al final muchas veces pasa, que esto es un poco doloroso, pero forma parte del trabajo, pues que no se ve. Que no se ve, que está más de fondo al final de lo que en principio iba a estar, o que esa escena se ha rodado, pero en el corte final deciden quitársela de encima y no sale en la película. Esto pasa Eso también te muy a lo, menudo.
Te lo iba a preguntar porque el otro día, que sabemos todos que en español el otro día puede ser hace 3 días o 2 semanas, que pusiste una publicación en Instagram, ¿no? Creo que era, me suena, no sé si era una mesa o una superficie de mármol, creo que era para la película de Gladiator, y hablabas precisamente de eso, de que no había llegado a salir. Y claro, Sí, yo no sé si eso os lo dicen a vosotros o tú directamente te enteras cuando ves la película, cuando sale. no, yo me entero cuando veo la película, porque sí que es verdad, por lo menos en props. En criaturas es otra historia, porque en criaturas yo estoy más en rodaje y ahí sí que ves más Claro. un poco el protagonismo que tiene cada cosa. Pero es verdad que al final en la sala de edición ellos eligen. Y el editor, cuando llega a la sala de edición, ya ha pasado todo. Entonces, ahí ya es más complicado que se entere nadie de mi equipo hasta que no lo ves en pantalla. Y muchas veces porque cuando vamos al cine normalmente vamos a ver las películas en las que hemos trabajado en pases de equipo que nos preparan especiales la productora para nosotros. Entonces, pues igual una semana antes del estreno o a veces un poquito antes, nos vamos todos a un cine. Normalmente suele ser a las 9 de la mañana un domingo. Porque es cuando es más barato alquilar el cine. Entonces Ya ves. nos invitan a ver la película, que es un detallazo, y en la película pues empiezas a flipar de la cantidad de cosas que no encuentras y cuando termina el cine y te encuentras con tus compañeros a la entrada, siempre les preguntan, ¿no? Oye, ¿tú has visto no sé qué? No, ¿y tú viste no sé cuál? No, yo tampoco. Ay, pues entonces ahí empiezas a reflexionar, pero sí, sí, hay muchas cosas que se quedan en el tintero y no te enteras hasta que no lo ves en el cine. Oye, ¿y qué pasa con, bueno, ha habido casos muy sonados, esto por ejemplo, lo hablamos con Alicia, ¿no? Por ejemplo, los muñecos de pesadilla antes de Navidad, ¿no? Hay veces que muchas cosas se las llevan a los directores o tal, pero ¿qué pasa en general con todas estas cosas que fabricáis? ¿Eso se reutiliza, se vende, se tira a la basura, se subasta benéficamente? Que eso he visto que se hace mucho también. En plan, Sí, porque todo sí, eso que construís, claro, donde o hay un almacén gigante, pero bueno, eso lo he visto hay. en el caso de Disney, que Disney tiene un almacén enorme para guardar todas las cosas. Sí, de hecho, almacenes gigantes hay en las sagas. Por ejemplo, en Star Wars hay un almacén gigante que en paradero desconocido, a las afueras de Londres, nadie sabe dónde está y ahí se guarda absolutamente todo. Por ejemplo, mira, sé que hace poco estuvieron rompiendo moldes de criaturas de Willow la serie, que no tuvo nada de fama, que ya ni siquiera se puede ver en plataforma, que fue un ¿La poco has un quitado de fiasco. Disney Blue? Mm. Anda, no sabía. Entonces, pues como ya se sabe que eso no se va a volver a usar y no se pueden vender porque, porque no valen nada y si valen, en realidad, claro, es que esto también es un temazo, porque el tema de una subasta benéfica, pues esto se hace mucho. De hecho, se hizo con el emblema de Batman del que te hablaba antes y creo que se llegó a vender por 43.000 libras. A ti no te pagaron tanto No, por no, a hacer. mí cero, a mí cero. Yo me llevo cero de todo. Me llevo mi sueldo y ya está, que oye, bastante es. Pero, pero sí, se hacen subastas benéficas, se guarda, porque por ejemplo Harry Potter y DC también tienen grandes almacenes a las afueras de Claro. Londres, o se rompe. O sea, hay muchas cosas que se rompen. Y hay muchas cosas que son muy genéricas, cuando no es ciencia ficción, cuando es cosa, un tema más de época, que se revenden a las casas de atrezo, para que las casas de atrezo luego las realquilen para otras películas. Pero esto suelen ser cosas, pues en plan mesas, sillas, barriles, cosas que se usan así mucho, pues en películas de época. Y luego se tira mucho de decorado, los decorados se tiran absolutamente todos. Y eso es una pena porque hay cosas muy bonitas, pero claro, al final almacenarlos te cuesta más que, que tirarlos en realidad, porque tienes que Y no tener... se recicla, ¿no? No, no se recicla nada, eso es Oh, una pena. En el mundo del cuánto cine es todo desperdicio. terrible. Sí, Ah, y luego hay muchas cosas que, pues que se regalan, como dices tú, pues seguramente muchos actores se lleven cosas pues de lo que han trabajado ellos, pues igual se les hace un regalito, o igual pues las personas más importantes, los producers o los productores ejecutivos también se puedan llevar algo, pues porque les hace ilusión o los directores, pero eso es algo menor, porque obviamente al final, pues de cada cosa no te puedes llevar todo. Pero por ejemplo, hace poco, bueno, de hecho ahora hay en Londres, en el Museo de Londres del Diseño,
hay una exposición de Wes Anderson y Wes Anderson guarda muchas cosas de sus películas, muchas, muchas, ¿eh? Y props grandes. Qué ¿Dónde? guay. No lo sé, pero tiene que tener un espacio grande que, claro, tienes que pagar el alquiler de ese espacio. Entonces ahora hay una exposición de su trabajo y todo eso son cosas que él ha ido guardando de cada película. Eh, la fórmula va cambiando, depende de películas, pero que se tira más de lo que la gente se piensa, sin ninguna duda. Es un poco dramático, la verdad. Mm. Claro, yo sí que he visto, por ejemplo, que el tema del vestuario sí que se suele reutilizar muchísimo. De hecho, vi que hay una empresa en España súper famosa, que no me acuerdo cómo se llama, pero la verdad es que molaría traerlo aquí, que tienen, que bueno, que ellos le alquilan los trajes, pues, a Juego de Tronos, en plan, también producciones muy grandes. Y claro, tiene ahí un montón y yo imagino que eso, pues lo va reutilizando, tal, porque al final es lo que tú dices, si no, la mayoría de cosas se tiran. Y es una pena, porque Sí, además fíjate, con el trabajo que os costará hacerlo también. fíjate, hace poco descubrí algo que me llamó mucho la atención y que es una rareza. Cuando empecé a trabajar en Londres hace muchos años, estuve trabajando, una de las películas, de las primeras películas en las que trabajé fue Maléfica, la primera. Ah, Y para Maléfica estuvimos haciendo una especie de armaduras para los caballos. Y una de ellas era la armadura del rey, que era era una preciosidad en cromado, como una filigrana muy bonita en la cabeza del caballo. Y bueno, pues bien, esto pues lo haces muy bien, muy bonito, ya está. Bueno, pues años y años y años después, en la tercera temporada de La Casa del Dragón, viendo la serie, de pronto me encuentro con ¡hala! no me acuerdo qué personaje lo llevaba, pero veo el caballo que tenía la cabeza con esa armadura que digo, yo juraría que esa máscara es la de Maléfica. Y estuve buscándolo y digo, tiene que ser". Entonces, ¿ves? Ese es un ejemplo de que eso lo realquilaron a casa, lo vendieron a Casas de Atrezo, seguramente con algún tipo de limitación de no se puede reusar hasta dentro de X tiempo, o igual se quedó en un almacén guardado hasta que ya el almacén lo desmantelaron y lo que había dentro lo vendieron a Casas de Atrezo. Y bueno, y ahí está reutilizado. Es raro, pero sí que sucede, ¿eh? Sí que sucede bastante. Y con cosas que son menos icónicas o menos detectables, como te digo, pues por ejemplo, unos barriles o Claro. unos tapices o unas alfombras o libros viejos. Todo esto que lo puedes ver en múltiples películas una y otra vez, pero que no detectas que son los mismos. Eso está bien. Hombre, claro, no es lo mismo, yo qué sé, el escudo del Capitán América, que como Claro, tú dices, unos libros ahí en el fondo de la estantería. Y, por claro. ejemplo, Ross, cuando ya nos has dicho que tú trabajas en todos los sets, sé que es una pregunta a lo mejor un poco, quiero decir, que es muy específica, pero por, yo qué sé, de forma así aproximada, ¿cuántos props puedes hacer para una película? A ver, de una forma aproximada, Quiero decir, pues habrá pelis para los que a lo mejor hace, no sé, si estás trabajando 8 meses, que puede hacer 50 o no sé, un montón de no, cosas. más. 100 claro, es que digo 100 no sé, un montón. Muchos, no sé, no sabría decirte. Por ejemplo, en Star Wars, en el episodio 7 recuerdo que estuvimos haciendo un montón de armas para los extras. Entonces, son los extras los rebeldes o los Stormtroopers. Entonces, claro, esas armas son de goma, porque los extras se les va a caer, no van a tener cuidado con ellas, Ujú. para que no se hagan daño entre Vale. sí. Entonces, son armas muy simples, de goma, pintadas también de una manera muy simple para que den el pego. Bueno, pues ahí igual hicimos, pues no sé, cerca de 1000 tranquilamente. Dios, Sí, 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 1000 espadas, madre mía. sí, sí. Y luego para una película normal, pues no sabría decirte, pero es que claro, como los props son de tamaño tan variable, puede ser un anillo o puede ser un telescopio gigante, pues ahí es más complicado decirte cuánto, pero seguramente unos 400 o 500 props sí que hacemos, en cada película, tranquilamente. Cada uno. No, bueno, yo los pinto. Bueno, claro.
Guau, Luego, Dios, luego madre se mía. hacen y luego hay algunos props que no necesitan pintarse, porque igual ya se han hecho en metal o porque casi todo pasa por mis manos, pero hay veces que ya tienen un acabado muy bueno y que tú lo único que, porque se han hecho en materiales reales, es menos habitual, y entonces yo lo que tengo que darles es un, pues no sé, una ambientación o una integración rapidita o lo que fuera. Pero sí, unos 500 o 600 props sí que puede ser que hagamos por película, incluso puede que más, ¿eh? Es que tampoco sabría decirte, igual estoy diciendo una barbaridad de poco. Guau, pero me parece nada más que pintar las 1000 espadas para nuestra. Sí, sí, increíble, increíble. Increíble, la verdad es que sí. Y bueno, ya nos ha explicado que hay varios, pero por ejemplo, claro, tú pintar, ¿pintas sola o hay alguien más? ¿Tiene un equipo? O Pues sí, 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 depende del proyecto. Si el proyecto no es muy grande, si es un proyecto mediano, puedo estar yo sola. Por ejemplo, en 1917, una película ahora no me va a salir el nombre del director, es una película de guerra, de la Primera Guerra Mundial, esta es la que se grabó en un solo. en un plano secuencia Sí, falseado, pero sí un plano secuencia. sí, que se llevó varios premios, ¿no? Sí, 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 Sam, es Sam muy buena. Mendes. Sam Mm. Mendes, eso es. Bueno, pues para esa película estuve pintando los cascos de los soldados. Pintamos unos 450 más o menos y los pinté yo sola. Ahí sí que estaba Wow. yo sola, pero porque era algo muy específico. Normalmente yo trabajo con un equipo. A veces soy parte del equipo como pintora senior o a veces yo soy la jefa del equipo y pues tengo un número de pintores. Depende del presupuesto y eso normalmente está directamente relacionado con lo grande que sea la película, pues tienes opción de tener un pintor y un ayudante o un equipo de 3 pintores o un equipo de 10, depende mucho. Guau, estoy pensando que acabaría hartísima de casco tierra. 400 cascos, madre mía. Buah. Y yo entiendo que vosotros habláis mucho, pero no sé, claro, has dicho que normalmente estáis ahí en una nave o en varias, ¿no? Pero no sé si trabajarás mucho codo con codo o no con los compañeros de pro, pues quiero decir, con los que los fabrican y luego te los dan a ti para que los pinten, ¿no? Depende también de proyectos. Por ejemplo, en Star Wars, cuando he trabajado en props, salvo en el episodio 7, el episodio 8, el Rogue One y el episodio 9, estaba bastante aislada de los que hacían los props, porque estaban en otro taller. Entonces yo los veía muy poco. Y me parecía un poco. Vamos, no me parecía muy bueno para el proceso porque a mí me viene bien hablar con ellos, porque a Claro. veces te preguntan, ¿esto prefieres pintarlo o darle un fondeo por separado y luego yo lo ensamblo o te lo doy ya todo acabado? Entonces, esa conversación a mí luego me ayuda a quitarme un poco de trabajo de encima. Y incluso los materiales, ¿no? Te dicen, oye, ¿está bien si uso esto o esto otro? ¿O quieres que esto lo selle ya con una imprimación o te lo mando? Entonces, está muy bien que haya esa conversación y porque a mí también me gusta ver cómo lo fabrican, porque cuando ya vas viendo cosas, a veces las cosas se empiezan a fabricar muy temprano, entonces tú ya vas viendo cosas que se van fabricando y que todavía no te ha hablado de ello tu jefe y no sabes que lo tienes que pintar y piensas, ah, mira, esto que está por aquí. Entonces tú también te vas haciendo una idea de la dimensión de trabajo. Pero normalmente en las películas, el departamento de prop making, estamos todos juntos. Y además es muy guay porque hay muy buen rollo, la gente es súper profesional, súper trabajadora y está muy bien que haya un poco de intercambio de saber, ¿no? Y de sabiduría entre las diferentes personas que componen el equipo. Además has dicho que habrá, hay cosas, entiendo que, bueno, habrá props que son una sola pieza o props que son varias piezas, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, normalmente tú las pintas por separado y luego ya ellos las montan, ¿no? Normalmente sí, normalmente se hace así, depende de la singularidad del elemento del que estemos hablando, pero normalmente sí, y luego, pues al final, si hay que darle una pequeña ambientación, pues ya con todo montado, ya eso muchas veces se hace en el set. Por ejemplo, en The Flash, en la cueva de Batman, en la Batcueva, que es de los decorados más espectaculares que he visto yo en mi vida, hicimos unas consolas que tenían pues como unos botones y tal, y iban muy, muy, muy ambientados y muy envejecidos y muy oxidados.
Entonces, lo que hicimos fue fondear las piezas en el taller y luego las mandaron al decorado. Y en el decorado yo ya me fui con mis pinturas de óxido y me puse a hacer el óxido en todas las piezas in situ, en el mismo plató. Y eso también te ayuda porque así ves un poco cómo está el decorado hecho, qué nivel de ambientación tiene, hasta dónde puedes llegar con el óxido y por supuesto tienes una persona allí que es el director de arte de ese decorado que te va diciendo, pues mira, esto está muy bien o esto está demasiado flojo, tienes que darle un poco más de caña o lo que sea. Entonces también está esta variedad de trabajar en el set, en el plató, que a mí me encanta, que se hace menos, pero que me gusta mucho. Claro, al final entiendo que vosotros estáis como en una nave enorme, porque como has dicho, ¿no? Que puedes pintar una farola, que puedes pintar un libro, ¿no? Claro, Entonces estar ahí en una nave enorme y claro, poder estar en ese de rodaje, como tú dices, no es lo mismo ver el objeto solo en una mesa de trabajo, ¿no? Imaginándote tú el resto del decorado que verlo directamente en el decorado, hombre, ahí lo ves integrado en lo que es la escena ya. Bueno, que luego la claro. iluminación está claro que hace muchísimo, Sí, pero sí, lo cambia ya... todo. mm, Y... Ay. Eh, una vez que se pintan los props, ¿eso se barniza? O quiero decir, al final todo, entiendo que todo el proceso es pintar, pero no sé si hay alguna fase en final de barnizarlo o directamente ya se pinta, se lleva y como decimos, ¿no? Con la iluminación, luego los efectos especiales, se meten ahí. Pues depende también del acabado que quieras darle. Si hay acabados que no admiten barniz o que si lo admiten te cargas un poco ese acabado. Pero luego hay muchas piezas, todos los que te decía antes, los hand props, los props de mano, el atrezo de mano, lo que llevan los actores, eso si no lo barnizas con laca de coches, o sea, con la pintura más dura que existe en el mercado, es fácil que no aguanten, porque el actor, hay gente, los atrecistas, están en el set y son los que se encargan de que el actor tenga el prop en la mano justo cuando van a dar acción y cuando dicen Sí, corten, están allí para recogerlo y para tenerlo, quitárselo. ¿vale? Sí, pero cuando van a dar acción, ¿no? O cuando dicen rehearsal, entonces estás ya preparado para entrar. Y hay muchas veces que el actor tiene la, mm, como el tic de arañar el prop, ¿no? Pues también por los nervios, supongo, o lo que sea. Entonces tienes en la mano algo y lo estás escarbando, lo estás arañando, lo estás rompiendo sin darte cuenta. Entonces tiene que ir súper, súper sellado. Entonces ahí lo que suelo hacer es barnizarlo todo con laca de coches en las salas de extracción de pintura que te digo que nos ponen especiales y si veo que queda un acabado demasiado plasticoso, pues le doy una segunda capa por encima de lo que sea que tiene que llevar. Pues si es un efecto madera, pues un efectito madera rápido hecho para que quede bonito. Pero sí, 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 no es que, y no es raro que aun haciendo esto te vuelvan y te digan, mira, esto se ha roto en el set. Pues alguien se lo ha cargado, alguien lo ha pisado, alguien se le ha caído. Uy, qué eh, dolor ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Además eso suele ser en plan emergencia. Rápido, rápido, que tienen que rodar ahora con ello. Y fíjate que para eso también hacemos muchas réplicas, ¿no? Se hacen muchas piezas del mismo prop para que, pues para que pasen, si pasa algo, que tengas un reemplazo en ese momento para decir, toma esta mientras te arreglan esta otra. Guau, pero yo me imagino que es normal, pero que te vengan diciendo, oye, mira, píntame la espada esta porque está la actora ahí arañándola y tú, joder, me cago en la leche. Sí, 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 no es bonito, no es bonito. Pero bueno, al final tienes es que entender normal, que cada uno tiene su trabajo claro. y creo que en los actores, algunos tienen mucho interés en lo que hacemos y se pasan por el taller, pero son Qué muy guay. poquitos los que lo hacen. Entonces, no creo que ellos sean conscientes del trabajo que están provocando cuando hacen algo así, ¿no? Pero te refieres, porque bueno, entiendo que en general ellos van a rodar, ¿no? Con sus tiempos ahí súper medidos, tal, pero no se relacionan mucho, como tú has dicho, en plan de ir al taller, a ver, bueno, cuando llega a nivel los decorados tiene que ser increíble. Pues mira, en el taller de props vienen poco. ¿Por qué? Pues porque es un taller, es una nave, como tú dices, ¿no? Y es sucio, y hay máquinas, y hay ruido. No es un sitio bonito donde ir.
Normalmente, si quieren ver los elementos de atrezo, los props, lo que hacen es ir a la habitación donde se almacenan, que es un sitio bonito, donde se hacen también los show and tells, que es como cuando quieren hacer, cuando ya hemos terminado algo, ¿no? Pues antes de ir a rodar se hace una presentación oficial a todos los jefes de equipo, ¿no? Incluido el director de fotografía, que lo ven, ¿no? Bueno, lo aprueban. En principio ya está súper preaprobado, pero ya es como el acabado final, aunque pueden surgir cambios, pero es menos común. Entonces, en esa habitación es donde ellos hacen las presentaciones a cualquiera que quiera ver esas piezas tan icónicas de las grandes películas. Pero cuando he trabajado en criaturas, claro, criaturas despierta mucho más curiosidad. Mm. Entonces ahí sí que he visto a gente súper importante, ahí sí que he visto a Ryan Gosling, he visto a Steven Spielberg, he visto a Amy Adams, he visto a mucha gente muy importante que pasaba por allí, pues porque quieren ver cómo se hacen esas maravillas. Entonces hay mucha diferencia, pero no es por desinterés de ellos. Yo creo que es más porque cuando ellos muestran interés por ver los props, no se les ofrece ir a un taller, a una nave enorme y polvorienta. Se les ofrece ir a una habitación limpia y bonita Claro, donde está todo puesto precioso. claro. También es verdad que las criaturas, como dices, causan más curiosidad, Sí. son más entrañables. Al final, uno, quiero decir que, bueno, ve una espada y es increíble, pero claro, no es lo mismo el otro como son. No tienen vida, pero luego la van a tener, entiendo que es como, hoy vamos a verlo tal. Claro, y además luego se mueven y hay gente que son técnicos animatrónicos que hacen que se muevan y es muy espectacular, yo lo entiendo. Qué guay. Y bueno, hemos hablado de que, por ejemplo, para sellar no la pintura y que no la arañen mucho, usan laca de coches, pero bueno, ¿qué materiales suele usar en general? Bueno, ¿sobre qué materiales suele pintar? Bueno, a lo mejor también usan materiales para poner las texturas, ¿no? ¿O es todo pintura? ¿O qué tipo de pintura usa? Imagino que hay infinitas posibilidades, ¿no? Yo uso de todo, pero es verdad que también texturizo mucho. Texturizo mucho con pintura, o sea que es el ojo el que ve la textura, pero la textura no existe. Y texturizo mucho real. Pues mira, puedo texturizar con cola blanca y con fuego, por ejemplo, que uso mucho eso, depende del material del que esté hecho. Puedo texturizar también con cemento, puedo texturizar pues con arena, sí, con pastas que ya se hacen especialmente para texturizar y luego pintura, pues uso de todo. Uso pintura acrílica, uso pinturas al aceite, uso pinturas sintéticas, uso también em, eh, latas de pintura, botes de pintura a veces, ¿no? Y claro, a mí lo que me llega puede estar hecho de diferentes materiales a la vez. Pues puede ser que tenga un poco de impresión 3D. Puede ser que tenga un poco de resina, puede ser que tenga un poco de madera de M o madera de plywood, o también puede ser que sea con un poquito de metal también, ¿no? Pues que tenga alguna estructura que lo refuerce, que sea aluminio, por ejemplo. Entonces, todo eso, que cada uno es de un color, pues tú lo tienes que convertir en algo bonito y lo primero que haces es imprimarlo en un solo color, lo unificas y luego ya pues le vas dando las capas de pintura que necesite. Pero ya te digo que uso absolutamente de todo. Uso también ceras metálicas, uso muchísimas cosas que cuando yo llegué aquí a Reino Unido descubrí que había muchas cosas que yo usaba en España, que yo me las hacía en España y que aquí ya existían comercializadas, o sea, Qué que ya no era. maravilla, ¿no? Sí, sí, ya no era la receta de la abuela, sino que ya estaban comercializadas y es una pena porque esto no ha trascendido a España. Yo en España todavía hablo de materiales que hay aquí y que allí no hay y que es una pena que no existan porque son geniales y luego hay muchas veces que te inventas tú cosas y bueno, y vas viendo que funciona, que no. Y luego también en el mundo de la pintura hay una cosa que es que salen materiales nuevos cada poco, materiales Sí. nuevos cada vez mejores, más duraderos. Por ejemplo, las pinturas cromadas cada vez hay cosas más increíbles, más duraderas, más resistentes a lacarlas encima o a sellarlas. Entonces tienes que estar al día. Y
cuando empieza un nuevo proyecto, que al principio del todo hay muchísimo dinero, muchísimo presupuesto para materiales y nadie te pone ninguna pega de nada, pues ahí aprovecho para pedir pues cosas que he visto pues en algún sitio, alguien me ha recomendado y pienso, ah, mira, voy a probar esta pintura, a ver qué tal está para este acabado y tal. Entonces tienes que estar muy al día también con eso, que es súper importante. Claro, al final la técnica, los materiales van evolucionando. De hecho, has mencionado la impresión 3D porque, claro, imagino que antes todo se... Bueno, a ver, no sé cómo explicarlo bien, pero bueno, yo creo que tú me vas a entender. Imagino que antes se haría todo a lo mejor, yo qué sé, con materiales orgánicos tipo acetato, plástico, madera, y claro, ahora con la impresión 3D, eso también es todo un mundo de posibilidades, ¿no? En vuestro sector, en el de los props, porque imagino que eso será incluso a veces más barato que a lo mejor hacer algo directamente de madera o de metal, y luego, como tú dices, se pinta y se le da el efecto y parece real. Claro, exacto, exactamente. De hecho, ahora mismo, desde que existe la tecnología de impresión 3D, lo que se hace es prototipar en impresión 3D. Entonces, los departamentos de props ya tienen impresoras 3D y también tienen gente que se encarga de hacer de transformar el diseño a que sea imprimible, ¿no? Entonces, tú tienes ya un prototipo en impresión 3D y sobre eso yo luego ya se construye, ya sea moldes, ya sea reforzándolo con como sea o de cualquier manera. Pero yo a veces tengo que pintar ese prototipo, que no va a ser para la película, porque no es duradero, es fácil de romper, pero es una muestra, una primera referencia, una primera toma de contacto para que el diseñador lo vea, se lo enseñe al director y le diga, pues mira, este sería el prototipo. Y eso por un lado, pues como toda la nueva tecnología se ha cargado algún que otro trabajo, porque los escultores de repente ya no eran tan importantes, cuando eran Claro. una parte súper importante, pero los escultores lo que han hecho ha sido reciclarse y ahora son ellos los que diseñan por ordenador y luego se imprime en 3D. Esto es algo que hoy día prácticamente todo el mundo sabe de impresión 3D. Imagino que aunque tú lo imprimas en 3, bueno, aunque tú imprimas algo en 3D, ¿no? Luego hay trabajo ahí, pues, antes de pasar directamente a tu fase, ¿no? La de pintura, imagino que ese prototipo, ¿no? O ese props directamente en 3D, pues también se lijará o habrá que hacerle retoques o recortarlo. Bueno, que es verdad que las impresoras 3D muy top, son muy top, ¿no? Pero imagino que siempre habrá ahí algún repaso, ¿no? Que se hará antes de pasar a la fase de pintura. Por supuesto, y yo odio lijar, he lijado mucho en mi vida. Es una de las cosas que más pereza me dan. Normalmente en los equipos de prop suele haber gente que se encarga de lijar y de dar el acabado finito para que a mí me llegue ya eso perfecto. Suele ser gente que está aprendiendo, pero no tiene por qué. Pero sí suele ser gente que entra como de prácticas o juniors y luego hay gente que es especialista en acabar estas piezas y que, bueno, pues que les ponen a gente a ayudarles, pero son ellos los que hacen este trabajo porque, claro, también es lo que dices tú. Al final es una nueva tecnología, pero requiere otro tipo de mano de obra. Mm. Y bueno, estamos hablando mucho de props, ¿no? De objetos, pero no sé si hay mucha diferencia a la hora de pintar o trabajar con un props y una criatura. Uy, sí, no tiene nada que ver. Tú puedes, tú puedes aplicar muchas técnicas muy similares. De hecho, cuando empecé a trabajar en criaturas me llamó mucho la atención la cantidad de veces que los caminos se cruzan en cuanto a tipos de pinturas y acabados, pero Mm. los materiales son diferentes. De hecho, si cuando empecé a pintar criaturas me di cuenta de que había muchas cosas que podía usar de mi experiencia pintando props porque hay muchos props que son blandos. Hay muchos props que vienen en espuma Claro. o que vienen en goma de uretano, que es la goma de los volantes de los coches. Entonces, claro, ahí tienes que usar cosas diferentes, materiales diferentes, pinturas diferentes, lacas flexibles. Y cuando empecé a pintar en criaturas me di cuenta de que todo esto que yo había aprendido, pues podía aplicarlo a muchos materiales de criaturas. Y luego, sobre todo, las criaturas están hechas de silicona o de espuma de látex. La espuma de látex es bastante coñazo de pintar. Pero bueno, es una técnica Con que hay que sinceridad. aprenderla. Hay que poner un pi.
Pero es una técnica que, bueno, pues que hay que aprender y ya está. Es como a capitas, como la silicona. Pero la silicona, como yo ya había trabajado, tenía bastante experiencia pintando puppets en películas de stop motion y se usa mucha silicona, pues más o menos ya sabes. Entonces, si es verdad que el salto es grande, yo creo que si no... yo no creo que se pueda hacer, eh, si tú sabes pintar props, no creo que puedas decir, ah, pues si yo sé pintar props, puedo pintar también criaturas, porque creo que hay una diferencia muy grande. Pero como yo ya tenía el background de pintar silicona y porque en props yo también he trabajado mucho en props flexibles, pues creo que eso te hace más accesible a luego dar el salto a criaturas. Entonces, bueno, es muy diferente a muchos niveles y sobre todo al nivel de que tú en props, lo que hablábamos antes, tienes al diseñador de producción, a los art directors, al asset deck, al prop master, a tu jefe y luego vienes tú. Sin embargo, en criaturas es criaturas, o sea, está al mismo nivel que el departamento de arte. Es verdad que tiene que seguir una línea estilística Mm. marcada por el diseñador, pero está bastante más arriba. Entonces, tú ya no tienes tanta gente por encima de ti, tú tienes a tu jefe y poquito más. Y es mucho más fácil a la hora de conseguir feedback, saber qué es lo que tienes que hacer, que no haya cambios, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, bueno, pues tiene muchas complicaciones que son sobre todo la parte práctica, la guerra eterna que existe en el cine, ¿no? Entre los efectos prácticos y los efectos digitales, ¿no? Y el mundo de las criaturas que parece que siempre está un poco en lucha con, o en peligro con respecto al CGI y a los efectos visuales. Pero bueno, yo lo disfruto todo mucho, no sabría decir cuál me gusta más, creo que vives experiencias muy diferentes en ambas opciones y también en Puppets y además tienen ritmos diferentes. Por ejemplo, Puppets para stop motion tiene un ritmo mucho más calmado porque son películas mucho más largas. Igual te puedes tirar un año y medio pintando Puppets y puedes llegar a pintar pues hasta 1000 Puppets tranquilamente, Ush. pero sí, sí. Pero cada trabajo es muy disfrutable y muy diferente y eso es lo bonito también de mi profesión. Has dicho una cosa que me queda ahí pensando porque has dicho efectos prácticos y claro, efectos digitales. Pero claro, antes bueno, la tecnología avanza mucho, ¿no? Pero claro, antes la mayoría de criaturas que veíamos en las películas estaban construidas en la vida real, de forma más o menos realista, luego ya se pasaba por el filtro. Pero claro, entiendo que ahora hay muchas que directamente ya no se fabrican, directamente va todo por ordenador, que yo creo que ahí son las que se suelen ver más falsas, porque aunque tú no puedas hacerlo exactamente igual en la vida real, pero entiendo que ya hay otra base, ¿no? Y claro, con Claro. efectos prácticos te refieres a estas criaturas que, como tú dices, que tienen animatrónicas, ¿no? Que se mueven, que serían como, por ejemplo, si tú vas, yo qué sé, a Disneyland París o a Dinópolis, ¿no? Que son cuando se mueven, ¿no? Esas esculturas que se mueven, ¿no? Eso sería. Sí, exacto. Sí, de hecho hay cosas ya muy, 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 muy buenas, porque la ciencia avanza en todos los aspectos, también en la parte práctica. Pero el mundo de las criaturas prácticas y de los efectos prácticos de criaturas tiene que ir de la mano siempre con ayuda digital. Con los efectos visuales, eso no hay, o sea, no hay discusión ahí. Sí, pues igual a veces es simplemente borrar una varilla porque usan varillas para mover ciertas partes del cuerpo de la criatura, o a veces es porque abre la boca y hay una parte aquí verde croma porque aquí se tiene que mover algo y eso tiene que ser digital. ¿Sabes? Siempre hay ayudas, pero en Star Wars, en el episodio 7, una de las grandes cosas que ha tenido esta nueva revivir de la saga es traer de vuelta a las criaturas físicas. Lo ha hecho muy bien, además muy bien integrado con los efectos visuales y creo que es muy acertado hacerlo así, porque cuando solamente es digital, como en el mundo de la saga de Animales Fantásticos, que creo que una de las partes más inertes de la película es que todos los animales son digitales, pues se 100%. nota. 100%. Sí, se hicieron muchos animales, de hecho yo pinté algunos, se hicieron muchos animales referencias para los actores. Entonces había titiriteros que los llevaban por el set, entonces los actores podían reaccionar a estos puppets que se hicieron. Pero eran puppets con menos detalle bueno, pues igual con algún detalle más en los ojos porque tuviera un poco más de expresividad o cosas así, pero era mínimo.
En Animales Fantásticos es todo digital y creo que además se nota bastante. Y luego, por ejemplo, hace el año pasado, no, el anterior, en 2004, estuve trabajando en una película que va a salir ahora en marzo y que creo que va a ser un bombazo, que es Proyecto Salvación, creo que se ha llamado en España, con Ryan Gosling. Está basado en una novela del escritor de Martian y el marciano se llamó en español. Bueno, no Creo sé, que sí. con Matt Damon. Entonces, la novela es espectacular. Cualquiera que sea fan de este tipo de literatura se la súper recomiendo antes de ver la película, de hecho. Y luego la película creo que está muy bien también llevado porque yo estuve trabajando pintando el alien principal de la película, entonces creo que está muy bien llevado esa mezcla entre físico y digital o visual, porque no es lo mismo digital que efecto visual, para traer algo que parezca de verdad, pero que sea creíble, ¿no? Que no parezca un muñeco, que no parezca un muñecote. Y creo que ese Es que hay algunos equilibrio. que Claro, creo que ese equilibrio es el complicado, ¿no? Cuando a veces no hay suficiente tiempo para ensayar con la criatura, cuando el director no entiende ciertas cosas que son necesarias para que luego esto salga bien, cuando igual el titiritero no está a la altura, o simplemente cuando se ignora que tiene que tener pues ayuda digital. Eso es lo que muchas veces lleva al fracaso. Y todo lo contrario, pues igual. yo estaba pensando que hubo ahí mucho drama en su momento en los dragones de Juego de Tronos, que había como una escena de Emilia Clarke tocando literalmente una bola Claro. de corcho que era como la cabeza del dragón. Que luego, a ver, no estaba mal, pero claro, es lo que tú dices, llega un punto que, a ver, obviamente sabes que no son reales porque los dragones no existen, pero es verdad que yo es que ahí, no sé, me sale mi alma millennial, nostálgica, porque claro, veo películas que es como, vale, la idea está muy guay, pero es que es todo tan falso, es todo por croma que, ojo, increíble el trabajo, ¿no? De esos animadores, de esa gente que Sí, sí, trabaja en sí, sí. digital, pero claro, al final es como, a veces se ve tan falso. Vi una peli, ¿cómo se llamaba? Es de Netflix, Manual de una niñera para cazar monstruos o algo así, que la idea está muy chula. La peli tiene unos años, es rollo así por unas niñeras que cuidan niños y matan monstruos, ¿no? Pero claro, Ajá. los monstruos están todos hechos por ordenador y no es lo más talentoso y es Ya, como, a mí es que se ve tan falso. ya. Luego también hay que decir, en beneficio de toda la gente que trabaja detrás de todo este trabajazo digital, que muchas veces, como esto es a posteriori, pues muchas veces se les mete mucha prisa, se Claro. reducen los tiempos, se reduce el dinero y al final sale lo que sale, pues porque hacen lo que pueden, pero al final la magia no existe. Yo lo que he hecho, por ejemplo, mucho de menos, me acuerdo que vi las películas estas que sacaron nuevas pues no me acuerdo cómo se llama, tío, de Papá Noel, que están en Netflix, que sale el actor este, ay, ¿cómo se llama? Que es muy famoso el señor, ya que es mayor. Y claro, todo el decorado, había un documental después, estaba, o sea, de la vida de Papá Noel, todo estaba hecho. A Sí, ver, había cosas, pero todos los edificios, todo era de madera, o bueno, a lo mejor no era madera porque habría alguien como tú que lo pinta para que parezca que es madera. sí, Pero claro, era increíble porque estaba todo construido y es como, guau, es que claro, no es lo mismo eso que tú pongas al actor en una mesa y venga todo el croma. claro. Que como tú dices, que es un trabajo increíble lo que hacen ellos también ahí por Mm, ordenador. Pero sí, sí, a veces es verdad que falta, ¿no?, esa magia de, bueno, y como tú dices, luego me imagino al actor ahí hablando con un calcetín, que tiene que imaginarse que es un alienígena gigante o un perro claro, de cuatro cabezas y es como, guay, que tiene que hacer mucho trabajo el actor también ahí de claro, imaginación para ver en ese claro, calcetín, que, ¿sabes? totalmente. La verdad es que vuestro trabajo es súper importante. Bueno, Que es a verdad, mí me parece que que al final la clave del éxito es que se le dé importancia al trabajo del departamento que sea y en el caso de las criaturas y de los monstruos y de los aliens, pues que se ensaye lo suficiente y que se planeen no solo con los actores, sino también con el director y el director de foto cómo hacer los planos pues, para evitar que parezca un muñecote, ¿no? Y para salvar ciertas limitaciones físicas de la criatura. Lo importante es, tú tienes algo de verdad,
que se rige bajo las leyes naturales de que nos regimos nosotros. Es decir, por ejemplo, la ley de la gravedad. Tú cuando ves algo digital que pesa 3.000 toneladas y se mueve como si fuera una mosca, claro, eso ya es irreal, porque las leyes de la gravedad es la ley de la gravedad y eso hace que tú te muevas como te muevas y si pesas 100 kilos más, te muevas de esa otra manera. Entonces, creo que todo tiene que tener una planificación buena y creo que además hay que darle también la justicia que tiene cada cosa, ¿no? Si algo no ha funcionado, seguramente no sea porque el equipo que hay detrás no se ha dejado la piel, que es donde yo trabajo muchas veces, sino pues porque no se ha planificado bien o Claro. se ha ido reduciendo, en el caso de digital, se ha ido reduciendo la pasta y luego ya no había tiempo. A veces también nos pasa a nosotros en criaturas y al final terminas haciendo una mierda porque no te han dado tiempo a nada más. Y esa mierda pues está en boca de todos luego. Sí, porque además, como tú dices, el tema todo digital, claro, es que eso se hace ya después de que todo esté grabado, ¿no? Claro, Toda claro, la parte de los efectos especiales y ya ahí. Luego, si tienes que, yo qué sé, retocar alguna cosa, ponte tú a llamar al actor o a la actriz que está ya grabando otra película en la otra punta del mundo, porque hay claro. algo que, guau, es que la verdad es que las Mira, películas es increíble. de hecho, esto es algo que no todo el mundo sabe, pero en todas las películas de alto presupuesto se guarda un poquito de presupuesto para regrabaciones y Ah, está como siempre metido ahí, ¿no? Porque una vez que llegas a la sala de montaje y empiezas a ver todo lo que tienes, pues muchas veces dice, uy, me falta este plano de recurso en este decorado. Pues venga, entonces un mes o 2 meses después de terminar de grabar, se suelen hacer unas regrabaciones, unas semanitas de regrabaciones. Esto sucede casi siempre y no porque nadie la haya cagado, sino porque es bastante habitual. hombre, es que claro, nosotros cuando vemos la película, pero todo el trabajo que hay detrás, porque además, como tú has dicho, que eso está bien siempre comentarlo, ¿no? Al final, el montaje final no es todo el trabajo que hay detrás. Imagino que se grabarán muchísimas tomas, muchísimas escenas, ¿no? Lo típico, Claro, que ahora ya es que no está, pero antes en los DVDs tú te metías escenas eliminadas. Y todas esas escenas que quitaban porque por lo que sea al final no entran, pero imagino que ahí hay muchas horas también de rodaje. Y claro, claro, hasta que no llegue uno ahí a la sala y se ponga a ver todas las horas que tiene de escenas, pues no sabes tampoco lo que tiene, aunque tenga ahí un registro, pero tienes que sentarte a verlo. totalmente, sí, sí, así es. La verdad es que vaya currazo las películas, a mí me parece increíble. Es que somos Y muchos. total, claro, es que luego dicen, los créditos duran mucho, no sale la escena post crédito y es como, pues cómo, pues tendrá que haber todos los créditos, toda la gente que hay detrás para que luego realmente, como decimos, parece que, no sé si habrá cambiado un poco, pero es verdad que al final casi toda la fama no recae pues, en los actores y en el Mm, director. mm, Pero mm. claro, toda la gente que hay detrás es Sí, increíble. sí, es increíble, sí. Mm. Y bueno, no sé si nos puedes contar en qué estás trabajando ahora mismo, es secreto. Tu último, bueno, has trabajado en la película, has dicho que era Proyecto Final, la Proyecto de Real, Salvación, Proyecto Project Hail Salvación. Mary. Sí, sale ahora en marzo. Bueno, no sé cuándo va a salir este podcast que estamos grabando, pero bueno, Va a salir la semana que viene. muy bien, pues en marzo de 2026 se estrena Proyecto Salvación, Project Hail Mary, que le recomiendo a todo el mundo que vaya, pero es que esa la rodamos en 2024, o sea, han estado Mm. un año de postproducción, bueno, Wow. medio año más o menos, y luego otro medio año de lo que sea que tienen que hacer. Bueno, pues mira, este año 2025 he estado trabajando en la temporada 2 de Ahsoka, que sale en algún momento de este año, no sé cuándo. He estado trabajando en Narnia de Greta Gerwig, que está haciendo un Narnia que tiene una pintaza increíble. Qué guay. Sí, y este va a salir a finales de año, porque además estas se tienen que dar muchísima prisa con todo, porque sale nada, en nada. Y a finales de año he estado trabajando en la próxima película, bueno, no la próxima, en una película de Star Wars con Ryan Gosling también, y esta sale en 2027. Así que este año ¿Greta ha sido... es la de Barbie o no? Más o Greta menos. Gerwig, sí, Greta Gerwig es la de Barbie, sí, es la Ah, tío, misma es que, directora. tío, me suena un montón el nombre.
Pues es que es una mujer increíble, súper talentosa y creo que va a hacer algo espectacular con Narnia también. Buah, lo de Narnia es que, bueno, yo me acuerdo de pequeña de ver la primera como 5 veces en bucle. Sí, Sí, buah, me encantaban las crónicas de Narnia. Y es verdad que se hicieron tres, la se uno, la hicieron dinastía, tres. y ahí se quedó. Y mira que el libro hay un montón, no sé si habrá Sí, 10. sí, sí, Y es hay un una historia montón. súper chula, pero se queda ahí. Pues está guay que intenten ahí recuperarlo. Sí, de hecho creo que si sale bien esta, quieren hacer otras cuatro más o algo así. No sé si con Greta o con otra persona, pero vamos, que este año he estado trabajando mucho, ha sido un poco duro, pero en la de Greta también tengo muchas expectativas, así que a ver qué tal. ¿Y ahí ha hecho criaturas también o no se puede contar? Sí, ahí hemos estado haciendo, sí, criaturas, toda la parte de los animales. Es que ya está anunciado, se anunció hace unos meses que Neil Scalan, que ha sido mi jefe en ese proyecto, pues que estaba al cargo de las criaturas de Narnia, de Greta Gerwig. Entonces, bueno, pues cuando ya lo dicen en redes sociales, tú también lo puedes contar ya. Qué guay. Te quería preguntar antes, pero hemos seguido hablando y se ha olvidado. No sé si al pintar tú también te encargas de, les pones pelo o esa parte no te toca a ti. No, que va, hay gente especializada en eso. Además, eso es un currazo, ¿eh? Yo no podría, hay que tener mucha paciencia para Ya picar ves, pero pelo. Pero es que ya te digo, es un departamento aparte y alucinas la gente cómo trabaja y lo que hace. Buah, yo flipo mucho con la gente que pica pelo. Es impresionante. no sé si conoces a que estuvo, bueno, fue en diciembre, en noviembre, estuvimos aquí a Fuego Fatuo, que es un chico que Ah, sí, hace. sí, sí. Sí. No, no personalmente, pero sí, nos conocemos por redes sociales, sí. Y me acuerdo ahora de él que estuvo hablando de lo de poner pelo y es como, guau, madre mía, qué trabajo poner pelo. Claro, además él lo hace todo, entonces él se conoce todos los pasos de la cadena, sí, sí, totalmente. Sí, sí, es un currazo increíble. Y ya te digo que hay que tener mucha paciencia y mucha fuerza de voluntad. Total. Oye, ¿y qué es lo más, bueno, has dicho que hemos hablado de farolas, hemos hablado de libros, de criaturas, ¿qué es lo más grande que has hecho? De Bueno, tamaño. sí, imagino que habrá hecho cosas muy grandes, ¿no? Pues mira, así a bote pronto me viene a la cabeza un microscopio gigante que hice para el despacho de Dumbledore en Animales Fantásticos 2. Y luego en The Flash estuve haciendo una especie de fuente enorme en efecto piedra que era de polietileno expandido, de corcho blanco, que también era bastante grande. He hecho cosas grandes. Ah, sí, mira, en The Flash también estuve pintando un cohete gigante que era como el emblema de una tienda de cómics que salía en la parte de arriba del tejado, súper chulo, muy americano y que no salió en ningún lado. Ah, Y es una pena porque fue espectacular el currazo que se metió el que lo estuvo haciendo y luego la pintura, todo el detalle que llevaba y lo bien que quedó y al final eso no se vio por ningún lado. jope. Y luego, por ejemplo, en el episodio 7 estuve ambientando el interior de la cabina del halcón milenario, del cockpit. Entonces, claro, eso también es bastante grande, pues con sus asientos, sus paneles de teclas, sus mandos de tal, los volantes, absolutamente todo. Y eso también fue grande. Pero seguro que ahora cuando dejemos de charlar me acordaré de otras 100 cosas enormes que he hecho y que se me ha olvidado, la verdad. ¿Y lo más pequeño? Bueno, he visto que ha hecho monedas, ¿no? Para la peli de Gladiator he visto que Sí, hiciste para alguna moneda. Gladiator 2 Pero no sé hice si habrá hecho monedas. algo aún más pequeño todavía. Pues, bueno, recuerdo un anillo ¿qué era? En Rogue One, un anillo que era un anillo así como que lleva a un niño y que es como con el emblema de la rebelión, muy chiquitito. Luego también colgantes, el colgante que lleva la actriz principal, que es como un cristal Kyber regalo de su madre. Ese, Ah, ese me suena. cristal también lo ambienté, porque bueno, es un cristal, es resina, también lo ambienté yo. Sí, hay cosas así más chiquititas. Y luego, por supuesto, he pintado props microscópicos para pelis de animación stop motion. Por ejemplo, en Ah, la peli claro. de Wes Anderson de Isla de Perros,
pues pinté las plaquitas pequeñas de identificadoras de los perros, de los collares de los perretes, o por ejemplo recuerdo pintar un lápiz pequeñito, súper pequeñito, que llevaba uno de los científicos en el bolsillo de la bata, o sea, cosas enanas que claro, yo aparte de que ya mi vista no es la que era, yo tengo unas gafotas de esas que te compras y que tienen lentes que son lupas y que tienen diferentes intercambiables, ¿no? Entonces, pues depende de lo pequeño que sea, pues me tengo que poner la lupa más gorda. En plan inventora total, ¿no? Total, inventora loca total, sí, sí. Y hay mucha diferencia entre, no sé qué prefiere, pintar cosas muy grandes o muy pequeñas, porque claro, yo me lo imagino y qué locura. Eh, la verdad es que todo tiene su encanto y Mm. hacer todo el rato una cosa es más aburrido. Entonces, si vienes de pintar cosas pequeñas, de pronto pintar algo grande como que te llama la atención porque hacía mucho que no lo hacías. Y todo lo contrario, cuando estás pintando cosas grandes todo el rato, de pronto detenerte, sentarte en tu mesita tranquilamente con tus lupas y con tus pincelicos y ponerte a pintar algo más detallado, pues también es más bonito. A mí todo me gusta, ¿no? Todo me apasiona, todo le encuentro ese gustito. Creo que me motiva más cuando sabes que algo va a ser importante, cuando sabes que algo va a ser importante en el set. Lo va a llevar alguien que va a contar algo importante con él. Ese tipo de cosas, pues te motivan más. Pero ya te digo que a mí, sea lo que sea, yo siempre me pongo el tope de hacerlo lo mejor que pueda, sea fondo, sea primer plano, que valga, o sea, que tú estés viéndolo aquí, en in situ, en la vida real, y que te creas que eso es de lo que sea, ¿no? Pues de madera, de metal, de piedra, de lo que sea. Y ese es mi reto personal cuando pinto aderezo, que sea creíble al 100%. Es que cuando yo empecé a seguirte en red y vi que la mitad de las cosas no estaban hechas, de las cosas que parece que están hechas, como no lo puedo creer, es como Ya, que te explota ya. la cabeza, claro, porque tú como espectador no te paras a pensar que a lo mejor espada no es de metal. A ver, obviamente está claro que no va a ser algo súper afilado porque tal, pero incluso como has dicho, a lo mejor algo que tiene que ser madera o una piedra. Has dicho que también has pintado corcho para que sean piedras. Claro, tú no te Sí, paras a pensar que a lo mejor no son piedras de verdad, pero claro. claro, lo veis parecen piedras y te explota la cabeza. Maravilloso. Muchas ¿Y gracias. hay algo que no hayas hecho que tengas muchísimas ganas de pintar? No sé, alguna criatura o no sé, que seas muy fan de algo que digas, jo, me encantaría pintar esto y todavía no lo haya hecho. Cuando empezó la serie del Señor de los Anillos, la de los Anillos de Poder, cuando dijeron que la iban a traer de Nueva Zelanda para acá, para Londres, me emocioné mucho porque realmente es un proyecto que me encantaría. Pero todavía no he tenido la oportunidad. Todavía quedan algunas temporadas, así que ahí está esa Damos oportunidad. dedos. Pero es que al final es muy complicado porque muchas veces pues dices que sí a algo y luego de pronto te sale otra oportunidad que decías, ay, esto me habría gustado más, pero has dicho ya que sí te has comprometido, tienes que ser profesional y ya está. No sabría qué decirte así a bote pronto. Me gustaría mucho volver a trabajar con Guillermo del Toro. El año pasado, cuando estuvo rodando Frankenstein, rodó parte aquí en Reino Unido, sobre todo en Escocia, y yo ya estaba trabajando en la peli de Ryan Gosling, la del Alien que te he dicho que sale ahora en marzo, la de Proyecto Salvación. Pero me habría encantado haber formado parte de ese proyecto, porque además se hicieron cosas que ya no se hacen casi en las películas, que mira, a raíz de lo que me has preguntado, esa es una de las cosas que me gustaría hacer, que ya casi no se hacen, miniaturas. Las Ah, miniaturas, las maquetas, casi ya no se hacen maquetas. Y es una pena porque es tan bonito. Donde yo he visto maquetas increíbles ha sido en stop motion, que obviamente se hacen maquetas para que los puppets son los decorados de los puppets. Eh, pero en cine ya casi no se hacen. Y es una pena porque es algo tan bonito. Se han hecho en Barbie, por ejemplo, por motivos obvios, porque es una peli que llama a ello y porque en Barbie se quiso volver otra vez a los efectos prácticos y a los efectos prácticos o los efectos más efectistas prácticos y bueno, y el resultado fue increíble.
pero Guillermo del Toro todavía acude mucho a esa vieja escuela, como son, por ejemplo, las maquetas. Y me habría gustado mucho trabajar en esa peli, pero bueno, estoy segura de que habrá más oportunidades. Me gustaría volver a trabajar con Guillermo del Toro. Mi primera película fue El laberinto del fauno, además un poco de carambola, porque yo estaba trabajando en una empresa de escenografía que se llama Artefacto, y ellos les entró este trabajo y yo estaba allí y bueno, Guay. y fue espectacular y me encantaría volver a trabajar para él, sin duda. Sí, además como él tiene toda esa personalidad, ¿no? Que él tiene en sus películas, entiendo que al final también es otro tipo de pintura que a lo mejor, mm, claro, porque eso también se nota mucho, ¿no? Al final la escenografía, la iluminación, no es lo mismo una peli de ciencia ficción que una peli de Guillermo del Toro que tiene como ese punto más oscuro, más gótico, que por ejemplo, yo qué sé, Gladiator también, que al final es como más histórico, más iluminado. Al final cada director tiene lo suyo y Guillermo del Toro tiene una marca súper, vamos, súper propia. Sí. Y bueno, he visto Ruth también para ir acabando. Bueno, yo podría tirarme aquí mucho rato, tiene muchísimas cosas que contar, pero quería preguntarte bueno, he visto que también haces cursos online. Sí. No sé si tiene alguno, por si a alguna persona le interesa, o tiene alguna conferencia prevista o algún taller en bueno, en este año que entra, porque realmente acabamos de empezar, es bueno, como el que dice, ¿no? Lo acabamos de empezar. No sé si tiene ahí alguna cosa que nos puedas contar. Pues mira, como bien dices, tengo una escuela online que doy cursos. Vamos, los cursos están online, tú adquieres tu curso y tienes acceso a él de por vida en el momento que quieras, siempre que tengas internet. Lo hice un poco porque mucha gente se acercaba a mí en redes sociales para preguntarme por cursos presenciales. Y como yo tampoco tengo mucho tiempo de dar cursos presenciales, hice uno hace un montón de años en Barcelona, pues hará ya 6 años por lo menos. Y fue una experiencia que estuvo muy bien y pensé que es muy guay, pues compartir todo lo que has aprendido durante tus años de experiencia y que además es una manera de dar de vuelta, ¿no? Porque yo también he aprendido mucho de mis compañeros. Entonces dices, bueno, pues mira, cuando tengo temporadas un poco de menos trabajo, normalmente pues con lo que yo tengo grabado de mis trabajos, pues un poco puedo hacer un compendio y sacar un cursito de diferentes cosas. Entonces pues tengo de varias especialidades. Tengo uno de cómo pintar figuras, tengo uno de cómo pintar props así en genérico, que es un poco es más completo porque enseño un poquito de todo. Y luego tengo otros más específicos, pues para gente que quiere aprender a cromar o mejorar las habilidades cromando, pues tengo uno especial de cromados, tengo uno especial de efectos de efecto madera solo con pintura, y luego tengo otro. Sí, luego tengo otro de cómo pintar el casco de Iron Man, que es un poco más enfocado pues en costume props, ¿no? En pintar cosplay. Y bueno, pues cada año intento sacar uno, más o menos. Este año igual ya toca el de piedra o el de mármol, que me lo han pedido mucho, pero es una cosa que hago un poco por amor al arte. A ver. Los cursos los tienes que pagar, pero no es, yo vivo de mi trabajo, yo no vivo de Mm, esto otro. Esto otro lo hago un poco, ya te digo, por compartir también mi experiencia y decir, bueno, pues si alguien puede usar este conocimiento para mejorar sus habilidades, a mí me habría gustado tenerlo claro. cuando empecé, y de hecho yo también hice algún curso online pues con gente a la que me parecía increíble lo que hacía, pero en inglés. Entonces, esta escuela online tiene cursos en inglés y tiene cursos en español, que es el mismo, solo que traducido. Y luego, pues mira, este año me voy a tomar un poco con más de calma, porque el año pasado ha sido muy, muy intenso, porque no es normal hacer 3 proyectos en un año. Vaya, Y, y de momento, pues aparte de un par de proyectitos que tengo ahí que me están tanteando, pero que todavía no me he decidido por cuál, y por supuesto de los que no puedo hablar, pues de momento no tengo nada más planificado. El año pasado me llamaron de un par de sitios para ir a dar charlas, pero ya te digo que como estuve tan liada no pude acudir. Entonces, bueno, pues a ver este año qué surge. Pero mira, en marzo.
no, en marzo, no, en febrero, me voy a ir a Los Ángeles a una entrega de premios que me han invitado, pero no porque yo vaya a recibir ningún premio. Y creo que los Annie Awards, que son los premios de animación más importantes del Ah, mundo, ujú. y tengo muchas ganas de ir porque yo nunca he Guay. estado en Los Ángeles y creo que va a ser como pues un momento único en la vida, ¿no? Pues para estar en una entrega de premios importante y para ir a la meca del cine que es Los Ángeles, que es Hollywood. Oye, pues súper guay, porque al final allí también va a conocer gente, imagino que, ¿cómo se dice? Habrá gente que conozcas que nunca has visto en persona, que las Claro, digitalizarás, no sé si claro. dice el término, pero es súper guay. Y bueno, Ruth, yo quería preguntarte, ¿cómo llegaste hasta aquí? Bueno, a mí ya me has contado algo antes de empezar, pero claro, te conocemos por tu tremenda trayectoria, pero yo no sé si siempre supiste que querías hacer esto, cómo llegaste hasta ahí. Nos has contado que vives en Reino Unido, pero bueno, eres de España. No sé si no sé, cuéntanos un poco cómo ha sido esta trayectoria. No sé cuántos años llevas dedicándote a ello, pero bueno, cómo ha sido y no sé, y también qué análisis haces de todos esos años. Imagino que, como hemos hablado antes de empezar, no ha sido sencillo. Es una carrera de fondo. Cuéntanos un poquito. La verdad es que mi experiencia hoy día ya no me parece que sea la de todo el mundo. Creo que hay gente que llega a donde yo he llegado más directamente. Yo la verdad que di muchas vueltas. Estudié comunicación audiovisual, que en mi época era periodismo en radio y televisión, que no tiene nada que ver con lo que yo hago ahora, por supuesto, y estuve trabajando un par de años como periodista. Pero enseguida me di cuenta de que no era lo mío. Así que yo lo que hacía era seguir haciendo mis manualidades y mis figuritas de plastilina y cosas así en mi casa y enviar un portafolio de esas cutreces que yo hacía por mi cuenta hasta que un día me salió una oferta de trabajo para esculpir unas piezas para un parque temático. Era un trabajo de un mes. Y ahí es donde yo descubrí que existía este mundo, porque yo no tenía ni idea de que podías trabajar en el mundo del cine haciendo escenografía, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya me enfoqué un poco más en esto, estuve enviando currículums a empresas de escenografía, empecé a trabajar en una en la que ya ahí aprendí pues lo básico, un poquito de todo, pero sobre todo de pintura escénica, y a los 6 años decidí ya venirme a Londres, porque ya vi que en España el mundo de la pintura escénica era bastante masculino. El mundo de la pintura de decorados, etcétera, era un poco complicado meterse siendo una mujer. Entonces, pues lo vi claro, me vine a Reino Unido, empecé a trabajar muy despacito, porque al principio mudarte, ser inmigrante no es divertido para nada, porque no conoces a nadie, no conoces el idioma, no tienes contactos y por supuesto yo no tenía trabajo. Entonces es llegar, empezar a enviar currículums, vas a entrevistas, es complicado, poquito a poco, de pronto te sale este trabajo aquí, pero este trabajo dura unas semanas, luego sigues otra vez en la casilla de salida y así estuve varios años poquito a poco, ¿no? Pues fíjate, hice una película para Tim Burton, Frankenweenie, de stop motion. Ay, qué chula. Preciosa, increíble. Además, para mí fue un sueño entrar ahí. Y cuando terminó esa peli, me dio la sensación de que es como que no hubiera hecho nada, ¿no? Volví otra vez a la casilla de salida, de empezás otra vez a enviar currículums, a llamar a puertas. Te llaman de esta empresa, vas a trabajar en esta empresa. Estuve trabajando mucho en empresas de escenografía y de props. Y después ya pude dar el salto a cine. Pero lo que te decía al principio de empezar a charlar, que creo que es muy importante y que creo que lo hablamos poco de ello, sobre todo en redes sociales, porque las redes sociales están enfocadas al éxito, ¿no? A lo bien que te va en la Totalmente vida, de acuerdo. porque, claro, entonces las miserias no las quiere ver nadie porque eso no vende. Pero creo que es importante remarcar que todas las carreras de éxito tienen multitud de fracasos detrás, porque muchas veces uno mismo, ¿no? Piensa, es que si me sale mal, es que si esto no sale bien, pues si no sale bien, te habrá pasado lo que le ha pasado a esta persona que admiras tanto 100 veces y se ha levantado y ha seguido adelante. Porque esa es la parte dura, ¿no? Pasar por encima de esa piedra de la que te has tropezado y decir,
seguimos para adelante, seguimos hacia adelante y bueno, y ¿qué hemos aprendido de esto, de este fracaso? Pues esto hemos aprendido, pues porque del éxito no se aprende nada, se aprende del fracaso. El otro Claro. día se lo escuchaba a George Clooney, creo. Y es verdad. Y a día de hoy, yo que ya tengo cierta reputación en Reino Unido y más o menos tengo un número de gente que me suele llamar para trabajar con ellos, a mí aquí no me falta el trabajo, afortunadamente. Pero aún a día de hoy hay veces que tengo trabajos que digo, "Uf, esto se me ha hecho bola, ¿eh? Yo aquí igual ya no quiero volver, aquí esto no me ha salido como yo pensaba". Y no pasa nada, porque forma parte de la vida, forma parte de cada carrera. Una persona que le vaya genial en la vida y que te diga que nunca ha tenido ningún problema, o tiene memoria selectiva o te está contando una trola gordísima. Y esto es muy importante remarcarlo porque parece que de un sitio a otro llegas dando un paso y ya está, pero es una carrera de fondo, es muy duro, es muy difícil y por supuesto, en mi caso, cuando ya te vas de tu país, pues renuncias a muchas cosas, renuncias a tus amigos, a tu familia, a tu círculo y cuando pasan los años, tus padres se van haciendo más mayores, tu familia se va acostumbrando a que no estés cerca, tus amigos van teniendo su vida, pues cada vez es más duro y renuncias a eso en función de otro sueño que es el de hacer algo que amas, que es mi trabajo en este caso. Pero todo tiene su balance, todo tiene su yin y su yang. Y esto no hay que olvidarlo. Entonces, a día de hoy yo sigo en Londres, creo que aquí me voy a quedar pues hasta que pueda jubilarme y ya me volveré a España mientras siga habiendo trabajo, porque es verdad que a mí trabajar aquí me encanta. Me gusta mucho no solo los proyectos a los que accedo aquí, que en España no podría acceder a ellos ni de coña, sino también la manera de trabajar. ¿Por qué? Pues porque hay más dinero y porque hay una industria del cine mucho más antigua y porque hay mucho respeto por esa industria del cine y porque el trabajo no escasea tanto como en España, ¿no? Hay mucho más trabajo aquí que en España, entonces eso hace que haya menos, hay competitividad, pero no tan bestia, y creo que lo que hace es Bien. que haya más respeto entre jefe y empleado. Entonces, tu jefe te trata bien para que en el próximo proyecto que él tenga, te quieras ir con él. Y eso es un cambio completo de mentalidad con respecto a lo que pasa en otros países, como por ejemplo en España, o por lo menos lo que yo viví, ¿eh? Que no digo que hoy día eso haya cambiado, porque yo llevo ya pues más de 20 años de profesión y de esos 14 han sido en Reino Unido. Entonces, figúrate, yo de España ya sé poco de cómo funciona allí la cosa. Pero bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala, eso es así. No, pero lo que dice es verdad, al final, bueno, digo que es verdad, yo no estoy dentro, pero es un poco también la sensación que da, ¿no? Ahí al final hay mucho más trabajo, no sé si allí a nivel, por ejemplo, ayudas del Estado para los presupuestos, o sea, para las películas, aquí está todavía más limitado porque, por ejemplo, ay, joder, se me ha ido el nombre y fatal hoy. Pero bueno, hablamos con dos chicos de aquí de Murcia que son hermanos que tienen una productora, no me sale el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, que son una productora y claro, hablaban precisamente eso de lo que cuesta, por ejemplo, en España encontrar financiación para una película. Imagino que allí en Londres, bueno, es verdad que en tu caso ya son grandes producciones, pero claro, es Sí, lo que tú dices. pero hay una cosa muy importante para la gente que se queja también luego de las subvenciones del cine. Aquí hay tanto cine de Hollywood porque hacen extensiones fiscales muy bestias y porque vienen películas de 200 o 300 millones de presupuesto y aquí se ahorran un 30% hasta un 30% en impuestos y eso es mucho dinero. Y por eso vienen aquí, básicamente. Claro. Entonces, creo que España que ya lo han hecho varias regiones, lo han hecho en Canarias, lo han hecho en el País Vasco. Creo que España tendría también que ponerse un poco las pilas con eso, porque al final España es un país increíble para rodar, tiene exteriores de todo tipo y luego tiene ya grandes sitios de interior, grandes platos para rodar. Entonces, creo que es una oportunidad que están aprovechando otros países, como por ejemplo República Checa o Hungría, donde también Bueno, se sí, rueda mucho ya ves. cine. Claro, fíjate, en Budapest se ha rodado las series de Dune, la película de Alien Romulus, la serie.
la serie de Alien, la primera, un montón de cosas jobar, dices, ¿por qué allí? Bueno, pues porque se lo ponen muy fácil a nivel de tasas. Y es como funciona el mundo del cine al final. Las subvenciones encubiertas, llámala como quieras, están a la orden del día en cualquier sitio. Eso es así, porque la gente que paga la película lo que quiere es hacer más con menos. Sí, como todo el mundo. Los Ujú. hermanos Poveda de Twin Freaks Studio, perdóname chicos, que no me sale. Aquí, por ejemplo, en Murcia, el año pasado, bueno, no, hace 2 años grabaron Venom, pues, en la región de Murcia, Sí. que además como el clima es tan bueno, se está moviendo y se están grabando muchas cosas. Ahora estaban grabando creo que era de Venganza aquí en Murcia Centro, en la ciudad, A los porque también, Vengadores. no, de la película esta, joder, es que no me acuerdo del nombre en inglés, la de, puede ser que fuese ay, ¿cómo se llama? De Liam Nelson, se llama Venganza. Sí, 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 sí. Bueno, en España se va a rodar bastante, ¿eh? Porque ya te digo que tiene unos exteriores muy buenos, muy increíbles Y el clima que hay mira, aquí tienes no el tiene en otra clima. parte. Claro, tienes el clima, tienes paisajes naturales de todo tipo, montaña, playa, desierto, lo que quieras. Y luego también tienes ciudades increíbles de época medievales, Exacto, de la época árabe, o sea, tienes absolutamente de todo, una riqueza arquitectónica increíble en un montón de ciudades. España para eso es única. total. Fast se llama la peli, Ah, ok. la que han grabado. No sé, se llama. Pero sí, y al final, es que claro, pero entiendo lo que dices, que aquí pues habrá más competitividad porque al final hay menos opciones. Y pues claro, es Pero que. bueno, eso pasa en el cine y pasa en todos los trabajos, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Es Eso que sí, es un cambio de mentalidad, no es solamente en el cine. Creo que es la mentalidad que existe en un país donde el desempleo ha sido endémico desde que yo recuerdo. total. No cambia mucho. Y no sé, por ejemplo, has dicho que en España este mundo era muy masculino, no sé si en Inglaterra es distinto, hay muchas, bueno, si hay muchas más mujeres o ahora ha ido cambiando. Pues cuando yo llegué todavía se veían menos, pero ya se veían. Yo en España, cuando trabajaba en taller, yo era la única chica muchas veces, muchas veces. Y claro, y eso implica todas las situaciones de machismo que te comes por en medio. Y cuando llegué a Reino Unido, vi que aquí era muy parecido, pero había más mujeres. O sea, era como, pues igual lo que pasa ahora en España, aquí era hace 10 años así. Entonces, poco a poco se han ido incorporando las mujeres a este mundo. En la parte de construcción ya hay muchas de construcción de decorados, pinturas de decorados, ya ves muchas mujeres. Cuando yo llegué había muy pocas. Pero, por ejemplo, una cosa que vi que desde el principio aquí en Reino Unido existía y que en España está empezando ahora son los talleres de props, donde se hacen los props para las películas. Porque aquí en Reino Unido ya estaban bastante desarrollados y empezaba a haber varias mujeres en ellos, y en España empiezan ahora a desarrollarse. Em, sí, creo que el tema del machismo aquí, como la cultura inglesa es como más comedida, ¿no? Y como más polite, Mm, más educada, creo que lo tienen más escondido. No creo que sean menos machistas que en España, pero creo que sí es verdad que el mercado laboral está más abierto a las mujeres antes que en España. Entonces yo cuando llegué aquí me di cuenta de que había más oportunidades para mí como mujer de lejos que en España. Y cuando ya a los pocos meses de estar aquí pude acceder a una entrevista para trabajar en la peli de animación de Tim Burton, Frankenweenie, pues eso ya me voló la cabeza. O sea, de hecho, de aquella yo estaba ya al borde de volverme a España porque claro, hacía mucho tiempo que de mi último trabajo no me salía nada, ya no sabía a qué puertas llamar y de pronto me sale esto y dije, mira, me cojan o no, yo me quedo porque esto es una señal de que este es el sitio donde estar, porque he accedido a una entrevista, a una peli de Tim Burton de stop motion, que son dos cosas que a mí me apasionan y esto en España jamás me habría sucedido, ¿no? totalmente. Y no sé si además sufriría, bueno, no sé con el tema del Brexit, lo de ser española, o bueno, si ya, no sé si tendrás la nacionalidad inglesa ya o algo así, pero no sé No. si ha sufrido, porque he conocido muchos casos de gente que ha ido allí, también mujeres, que claro, también al ser inmigrante y encima español, les pilló el Brexit y fue un poco ahí. Hombre, a ver, no es que le tiraran piedras por la calle, pero sí que algún comentario, rollo, a mí venía a quitarnos el trabajo, bueno, lo típico.
Bueno, sí, esto se lo escuchas a mucha gente, pero creo, creo que es un tema universal, el tema de la inmigración, ¿no? El tema de habéis venido a robarme el trabajo. Pues sí, oiga, señor, yo estoy aquí para trabajar, entonces yo no he venido aquí a disfrutar del sol inglés, yo he venido aquí a trabajar. Y Eso si de yo, inglés. y si yo, que no tengo el idioma, que no conozco a nadie, accedo a un trabajo sobre usted, que tiene el idioma y se supone que tiene los contactos porque vive aquí desde que nació, pues algo falla en usted, no en mí, ¿no? Entonces, al final lo que estás haciendo es que el mercado sea más competitivo, porque estás elevando el nivel y tú cuando estás trabajando en un equipo estás compartiendo tus conocimientos. Entonces, también estás elevando ese pequeño nivel a tu dimensión pequeñita de tu equipo. Entonces, para mí la inmigración es súper positiva siempre. ¿Por qué? Pues porque tú cuando más usas la educación y la sanidad es cuando eres un niño, que tienes que escolarizarte obligatoriamente y vas mucho al médico. Y Claro, luego, si vas a la universidad, también. Eso es un dineral por parte del Estado. Y cuando es en tu época súper prolífica de trabajar, te vas fuera, porque no hay oportunidades para ti donde vives. Y tú llegas a ese país, en este caso yo llegué aquí a Reino Unido, y eres un trabajador maravilloso, porque vienes como gratis, ¿no? Y es como, está todo totalmente. pagado, claro. Entonces, el que no quiera ver eso es o porque no lo ha pensado de esa manera o porque realmente pues tiene miedo o no sé, a lo desconocido. Pero yo con el Brexit no he tenido ningún problema, más allá de que muchos amigos míos se fueron de Reino Unido. También es verdad que coincidió con la pandemia, entonces pues fue Está complicado. un poquito de todo. Pero lo que sí ves es que tienes amigos o conocidos, más que amigos, conocidos racistas, ¿no? Gente que es pro Brexit, que es pro tal, pero que a ti no te ven como una amenaza ni Ah, como... bueno, No sé, es una cosa rara. Yo no sé, yo creo que muchas veces lo de la emigración se ve negativo cuando eres de otro color o cuando eres pobre, ¿no? Y eso es un poquito clasista. totalmente. Pues Ruth, eh, Me enrolla me como las encanta persianas, ¿eh? que va. Bueno, a mí me ha encantado y estoy segura que a la gente también. Te quería preguntar ya para acabar, que tengo aquí la pregunta. He visto que diseñaste también bueno, ahora me corriges porque como yo ahí me pierdo un poco, pero creo que el cáliz de fuego, ¿no? De la exhibición mundial de Harry Potter puede ser, con una copa. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pinté la réplica final que está aquí en el Tour de Londres. Además, hace poquito la hice el año pasado. Sí, sí, Qué sí. chulo. O sea que también aparte de para películas también hace ese tipo de trabajo, ¿no? Más tipo para exhibiciones A veces Pierre Boana, que es el jefe de props de los grandes props de las películas de Harry Potter, es un tipo muy conocido en el mundo de los Potterheads. Él de vez en cuando me llama para proyectos que él tiene, ¿no? Pues se está haciendo tal, oye, ¿me harías no sé qué? Entonces, la verdad es que como tenemos muy buena relación y él siempre ha contado conmigo para muchas cosas, intento sacar tiempo, aunque no tenga mucho de donde pueda para ayudarle. qué guay. Sí, de vez en cuando. Al final, como tú dices, hay que intentar coger lo que te gusta, pero también entiendo que es muy importante cuidar los contactos. Sí, 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 exactamente. Mm. Pues Ruth, no sé si quieres comentar algo más que creas que se nos queda ahí un poco en el aire del mundo de los props, de las criaturas, antes de la despedida. Pues la verdad es que ha sido una entrevista muy completa. Me has preguntado un poco de todo, así que la verdad es que no veo que nos hemos podido dejar en el tintero. Además, ya te digo que me enrolla tela, así que. Los cotillos que no se pueden contar en una entrevista, que seguro que habrán algún salseo. Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo esas cosas, si no me las apunto, luego se me olvidan los cotilleos de, pues, quién vino por el taller, qué dijo, qué no. Siempre soy un poco pardilla con esas cosas. De hecho, debería empezar a apuntármelos. Mira, el año pasado, cuando estaba trabajando, el año pasado, 2024, hace dos, cuando estaba trabajando en este que te digo que ahora sale en marzo, Proyecto Salvación.
Estábamos ahí pintando al bicho y de pronto apareció un señor por allí. Y yo le miré, estaba mirándonos con cara como flipando, ¿no? Y dices, bueno, pues será un friki de estos, pues será un, yo qué sé, uno de los de la gestoría, un accountant de estos que están aquí dando un paseíto por los talleres y está flipando, ¿no? Con el bicho este. Y le pregunté, digo, ¿todo bien? Y me dice, ah, sí, sí, estoy solamente admirando vuestro trabajo. Y ya está. Y se fue. Y al ratito nos enteramos de que era el que había escrito el libro en el que se basó la película. Ah, qué guay. Se llama, espera que lo tengo aquí apuntado, Andy Weir. Un tío súper famoso que además es productor ejecutivo de la peli, o sea, un pez gordo que flipas. Que además el libro, este de Proyecto Salvación, Project Hail Mary, lo vendió los derechos antes de publicarlo, y eso que luego se ha convertido en un bestseller, por no sé cuántos ceros, pero más de 6 tranquilamente. Wow. Y nosotros ahí mirándole como, "Ujú". ¿Quién es el friki este? Sí, sí, hay que tener Vale, mucho cuidado. bueno, por lo menos fuisteis polite, ¿no? No Sí, dijisteis nada extraño, en plan, bueno, pues aquí estamos, muchas gracias. estamos hasta el coño. Guau, es que eso tiene que ser súper increíble como persona que también escribe su historia. El que alguien, o sea, lo que tú has escrito que se vuelva algo tangible en 3D, eso es que tiene que ser flipante. Claro, él era la primera vez, ese momento para él era muy especial porque era la primera vez que estaba viendo al bicho que él había inventado en su libro. Entonces, claro, era un momento muy especial. Si hubiéramos sabido que era él, pues le habríamos invitado a pasar, le habríamos enseñado más cosas. Pero claro, pensamos que era el típico friki, además tampoco sabes quién es. Es que esa Yo qué gente, sé. claro, no tú conoces a los Claro, actores y algún director, el resto de gente, claro, los guionistas, totalmente. pues nadie sabe la cara que tienen. Y bueno, ahora con las redes y todo sí que Claro, hay gente que se conoce más, pero si no, quién sabe quién. totalmente, totalmente. Pero bueno, que si él quería, podía haber pasado, mira, también. Hombre, si él quisiera lo que él quisiera, pero ya te digo que no nos La enteramos alfombra de quién roja. era. Sí, sí. Ay, pues Ruth Villamagna. Bueno, no me he enterado, no, no sé si me has dicho de qué parte de España eres, o bueno, si quieres contar, Soy de León. te leo, ya De me un voy a pueblo quedar muy con la chiquitito curiosidad. que se llama Villamañán, de ahí mi apellido Villamagna, que no es mi apellido real, pero tengo un apellido súper común. Entonces, cuando me hice freelance, cuando me hice autónoma, me di cuenta de que tenía que ser un poquito más fácil de encontrar en internet. Y Villamagna es el antiguo nombre que tenía mi pueblo, Villamañán. Mm, claro, yo había visto el apellido y digo, ojo, nunca lo Es había de la escuchado. realeza. Señor. Pues sí. Pues Ruth, ha sido un placer hablar contigo, que nos descubras todo este mundo que yo la verdad es que veo cosas, lo flipo, pero no lo conoce y nos has contado, ha sido súper interesante, ha sido un recorrido ahí. Espero que todo el mundo ahora cuando vea películas vea los objetos de otra forma y se fije. Y Espero que jo, sí. porque al final, claro, tú los ves, pero todo el trabajo que hay detrás es impresionante. Así que muchísimas gracias por venir aquí, por hacer un hueco, por haber podido al final cerrar la entrevista. Tenía muchas ganas, la he disfrutado un montón. Y nada, ha sido un placer charlar contigo, la verdad. Muchas gracias, Pilar. Igualmente, un placer pasarme por aquí y te deseo mucha suerte en este nuevo año y con tu super podcast. Pues nada, Ruth, muchísimas gracias. Que te vaya todo muy bien, mucha suerte. Igualmente. Veremos la película de Ryan Gosling para ver al alien, ya sabremos que lo has hecho tú. Y nada, y nos vemos por las redes y bueno, más adelante siempre podemos hablar de una segunda parte porque yo creo que vas a tener muchísimo trabajo y muchísimas cosas más que contar. Así que nada, un placer, muchas gracias. Genial, Pilar. Un besazo. Un beso a todos los oyentes. Chao. Adiós. Antes de acabar, Grumetes, os recuerdo que podéis escuchar el podcast en formato audio, que bueno, eso es lo que viene a simplificar la palabra escuchar, pero vosotros me entendéis. Podéis escucharlo en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Pocket Cast y en iVoox. Y ahora además podéis verlo en vídeo en YouTube, donde espero que le deis mucho amor. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente entrevista, que ya sabéis, la travesía continúa.